frente a una década tan crítica y una problemática tan profunda, ¿cuál es la única voz o la única persona en la cual puedo confiar plenamente? En Dios. En Dios. Necesito adquirir ese compromiso porque de Dios viene toda bendición. Ahora, ¿de dónde vienen las victorias y las bendiciones de Dios? El valle de Beraca es un valle descrito en el Antiguo Testamento como un lugar con un significado de importancia tanto para los judíos como para los cristianos. Para los judíos como historia, para los cristianos como herencia. Nombrado este valle el Valle de las Bendiciones. Eso es lo que significa Beraca en hebreo, bendición de Dios. Después de la victoria de Josafat sobre Moab y sobre Amón y sobre Sir, los más acérrimos enemigos, el valle fue nombrado Beraca. Beraca es bendición. Este valle se encuentra en la carretera principal de las actuales ciudades de Hebrón y Jerusalén. ¿Eso qué significa? Que la bendición de Dios todavía existe, que la bendición de Dios todavía está, porque donde está Dios, allí está su bendición. Amén. Donde está Dios, allí está su bendición. Por lo tanto, mi tarea no es correr detrás de la bendición. Mi tarea es correr detrás de ¿quién? De Dios. Es detrás de Dios. Yo no he corrido detrás de ninguna de las bendiciones que he recibido, ninguna. Yo he corrido los últimos 30 años detrás de Dios. 30 años detrás de Dios. 34 años en un matrimonio, desde que salí de las calles, de los andenes, de dormir, de ser pandillero. Desde ahí, desde que arranqué esta carrera de correr detrás de Dios, ha sido Dios el que me ha colocado en el lugar donde estoy. No corras detrás de la bendición, corre detrás de Dios y te aseguro que la bendición te alcanzará. Pero ahora viene la pregunta con la cual quiero encauzar este compromiso. ¿Por qué razón fueron y seremos bendecidos? ¿Cuál fue la razón? Y quiero mostrarle 4 razones por las que este pueblo fue bendecido por Dios en el momento más caótico de su historia. Número 1, por el clamor humilde y fervoroso del pueblo. Versículos 3 y 4. Observe que aunque tenían temor, porque le voy a decir esto, no es pecado que nos dé temor. No es pecado que nos dé miedo. Lo que no está bien es que el miedo nos controle. Observe lo que hicieron ellos. Ante la amenaza tenían temor, pero ¿hacia dónde enfocaron el temor? Hacia la oración. Porque lo que hizo desde el rey fue convocar al pueblo a orar y a ayunar. Mis amados, el miedo es la discapacidad más grande de los seres humanos. La mayoría de la gente que se murió en el COVID por pánico. Porque lo primero que hace el pánico es bajarle las defensas a las personas y poner en peligro la salud de ellas. El problema en el mundo es eso. Toda esta situación que está generando pánico, que está generando incertidumbre, que está generando preocupación, que está generando angustia, y la gente se está llenando de eso.
eso no va a solucionar nada ni va a cambiar nada. Este pueblo que hizo, note cómo Josafat se levanta y habla a Dios. ¿No eres tú Dios en el cielo? ¿Acaso no tienes dominio en la tierra? Tú no eres Señor. ¿Qué está haciendo Josafat? Está hablando con Dios, le está hablando a Dios. Eso es orar. Orar es cuando, sin importar que tenga miedo, temor, lo que sea, vengo y enfoco mi dolor o mi crisis delante de Dios y hablo con Dios. Llamó al pueblo a ayunar porque es el momento para hacerlo. Así que lo que está haciendo Josafat y el pueblo es humillándose ante Dios y diciéndole: mire Dios, nosotros no podemos con este pueblo, pero tú sí. Están reconociendo que en sus fuerzas esto es imposible, pero están aceptando que de la mano de Dios todo puede ser posible. Así que el clamor y la oración fervorosa que veo en el rey y en su pueblo es una señal del reconocimiento de que en ellos no está la fuerza suficiente para cambiar esta situación, pero que de la mano de Dios lograrían la victoria, y por eso lo invocaron. Mis amados, aunque se están escuchando muchas cosas que van a suceder, que van a acontecer a partir de este año, escúcheme, estos no son sino pronósticos humanos en la tierra que tratan de provocar incertidumbre, pánico y todo esto. Pero a pesar de lo que la tierra están diciendo, el cielo sigue hablando. El cielo no ha dejado de hablar. Y la voz que viene del cielo a través de la palabra nos da una esperanza. Así que el llamado de Dios para el 2023 es que debe crecer en nosotros no el pánico, sino la oración a Dios. Lo que tiene que crecer en nosotros no es el miedo, no es el temor, no es amedrantarnos. Lo que tiene que crecer en nosotros es la oración. Debemos crecer en ese altar de la oración. ¿Por qué? Porque mientras el pánico descontrola emocionalmente a una persona, la oración trae paz en su interior. Debemos llenarnos de oración. La oración ha sido descuidada dentro del pueblo cristiano, pero Dios nos está llamando a orar. El año pasado me decían todo el tiempo: pastor, usted que está metido en este tema de la oración, ¿qué hacemos? La gente no quiere orar. Y yo le decía: no se preocupe, usted no se preocupe y esté pendiente, y se acordará de mí que lo que más va a crecer en Colombia es la oración. Porque va a llegar un momento en que la gente va a tener que orar. No hay que afanarnos. La oración va a llegar, porque los pronósticos van a crecer. Y en la medida que crezca, la gente va a tener que tomar una decisión: o se llena de miedo y se muere, o se levanta en la oración y ve la gloria de Dios. El llamado es a orar. El llamado es a orar. Mis amados, que el 2023 sea el año del fervor de la oración en nuestra vida y en nuestra casa. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuál es la primera tarea que tenemos que empezar a hacer? Aprenda a orar. Aprenda a buscar la presencia de Dios. Aprenda que cada día debemos levantarnos para estar con el Señor. Y aprenda a entender esto: ¿por qué Dios tiene que ser la prioridad de mi agenda diaria? Porque Dios es el único que le asegura que su vida sigue. Diga al que está a su lado: tenemos que aprender a orar. Amén. Vamos a levantar el altar de la
oración. La Biblia está llena de testimonios de que la gente que oró vieron la gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿esta gente vio la gloria de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque oraron. Número 2. ¿Qué es lo segundo que considero que fue la razón del por qué fueron bendecidos? Por creer y honrar la palabra profética. Creer y honrar la palabra profética. Versículo 13 al 19. Y dice de la siguiente forma: note que la actitud del rey Josafat y el pueblo fue la de orar. Pregunto, ¿tenían miedo? Sí. Pero no se enfocaron en el pánico. ¿En qué se enfocaron? En la oración. Ahora, oraron a Dios. ¿Y qué promovió la oración de Josafat y el pueblo? Promovió una palabra. Note el texto. Ellos estaban orando y Dios usó al profeta, y sobre el profeta vino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habló a través del profeta. Y a través del profeta vino una palabra donde Dios les dijo qué pensaba sobre la crisis que estaban viviendo. Pero también les dijo qué era lo que Él iba a hacer. Así que cuando ellos oyeron la voz de Dios a través de esa palabra, ¿qué trajo sobre ellos? Paz en su interior. Paz en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué vino la paz? Porque la palabra generó fe. Y la fe les dio confianza. Entonces, note que esa palabra profética vino sobre ellos, y por cuanto la creyeron y la obedecieron, vieron la gloria de Dios. Entonces, note eso. Tenían miedo y oraron. La oración les dio tranquilidad y oyeron la voz de Dios. Escúcheme. La gente tiene la tendencia a decir: es que Dios no me habla. No es que Dios no te hable, es que tienes mucho ruido por dentro. El ruido viene del miedo, el ruido viene del temor, y el ruido viene de tantas cosas que tiene, que así Dios te gritara, no lo escuchas. Es necesario orar para que haya paz en mi interior, tranquilidad. Y en la medida en que soy sereno, puedo oír la dulce voz del Señor hablándome con claridad frente a lo que me está pasando y lo que tengo que hacer. Ellos lo oyeron. Pero no solo lo oyeron, obedecieron. ¿Qué les dijo Dios? Mañana van a salir a la guerra. Mañana van a salir. Pero mañana cuando salgan, ustedes se van a quedar quietos. Porque ustedes no necesitan pelear. No necesitan. Mire cómo escuchar a Dios me faculta para entender lo que tengo que hacer. Hay cosas que no las entiendo. No sé, ellos mismos se lo dijeron: Dios, no sabemos qué hacer. Claro, tú no puedes saber nada hasta que Dios no te haya hablado. Ahora entiende por qué debe tomar tiempos para orar. ¿Por qué debe sacar tiempos para Dios? ¿Por qué es tan importante que tomemos tiempos como estos? ¿Por qué es necesario hacer un alto y preguntarle a Dios: ¿qué hago ante esta situación que no puedo resolver? Y una buena oración, ¿qué promueve? La palabra. Y la palabra trae la voz de Dios. Y la voz de Dios contiene una promesa. Y en la promesa está la solución de sus problemas. Así que ellos reciben la palabra, pero no solo la reciben, la obedecen. Ellos obedecen la palabra.
y por haber creído y obedecido la palabra que Dios les dio a través del profeta, terminaron viendo la gloria de Dios en ese valle. Allí estaban sus enemigos. Y escúcheme, los enemigos de Israel estaban seguros de que ese día matarían a todos los judíos. Eran 3 ejércitos. Hoy se mueren los judíos. Ellos no tienen cómo pelear, no tienen cómo vencer, están perdidos. Pero mire en qué convirtió Dios la seguridad de un pueblo pagano: en la victoria de aquel que creyeron en él. Mis amados, en el 2023 posiblemente se levanten amenazas, dificultades, crisis, tempestades que aún nos hagan sentir que estamos perdidos, que no hay esperanza. Pero es en esos momentos cuando no debemos amedrantarnos, como dice Dios, llenarnos de miedo, llenarnos de pánico, sino que en esos momentos debemos honrar la palabra que Él nos ha dado y obedecerla como la guía, la dirección, el enfoque. Es ahí donde necesitamos creer en lo que Dios nos dice, obedecer lo que Dios nos dice y no correr hacia lo que usted ni siquiera entiende. Por eso es importante entender que en esta década lo más valioso para el cristiano es la palabra de Dios. No es el hueco de México para pasar a Estados Unidos. Ahí tenemos a alguien llamando: pastor, ayúdenme. Me vine pensando, salí corriendo porque Colombia se va a convertir en esto y en aquello, y corrí, me metí por allá, ya me separaron de mis hijos, no sé dónde está mi esposa, estoy en prisión, ayúdeme. ¿Qué hace la gente corriendo en la locura de algo que ni siquiera entiende? Es que México está mejor. ¿Quién le dijo que las naciones están mejor que Colombia? La situación es global, es mundial. La gente está poniendo su confianza en Estados Unidos. La gente ni siquiera entiende dónde está Estados Unidos en este momento. Pero corremos desesperados. Corremos para Europa pensando en que es que en Europa sí hay esperanza más que en Colombia, y ni siquiera saben lo que viene para allá. El único que sabe qué le está pasando al mundo y qué va a suceder es Dios. Y es Dios el que nos dice preciso en el momento cuando la gente cree que todo está perdido, cuando nos dice: quédense quietos. Quédense quietos. No se aceleren a correr y a hacer cosas que no saben, porque eso es lo que produce el pánico, eso es lo que produce el miedo. ¿Por qué la gente se está suicidando? Porque no sabe qué hacer. Este no es tiempo de correr, este es tiempo de quedarnos quietos y ver esto. Las naciones, en ninguna parte hay seguridad, pues la única seguridad está en el reino de Dios. Y el reino de Dios es el mejor territorio para mi vida y mi familia. Ahora, si Dios le está diciendo que se vaya, váyase. Si Dios se lo está diciendo. Escúcheme, ellos honraron la palabra, la obedecieron, porque la palabra es mi guía, es mi dirección, es mi enfoque. Oírla, creerla y obedecerla es la que me permite ver la victoria. La que me permite ver la victoria. Así que lo que debe crecer en el 2023 no es la desesperación, sino la fe en la palabra. Eso es lo que debe crecer.
No la desesperación, sino la fe en la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque es la palabra la que aumenta mi fe y la que me permite entender hacia dónde debo guiarme y dirigirme. Veo a la gente: corra aquí, corra allá, haga esto, haga lo otro. Y la pregunta es: ¿tendrán en claro lo que está pasando y lo que tienen que hacer? Hay una amenaza mundial, sí, pero hay un Dios que está vivo. Hay una amenaza de que la economía se irá al piso, sí, pero hay un Dios que dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata, y si aquí quiebran, Él nunca quebrará. Entonces, no solo debo crecer en la oración, sino que también tengo que crecer en la palabra. La oración me dará paz, pero la palabra aumentará mi fe. Amén. Aumentará mi fe. Número 3. ¿Cuál es la tercera razón del por qué fueron bendecidos por el Señor? Por levantar alabanzas al Señor y Rey. Versículo 20 al 23. Quiero que mire no solo la actitud de un pueblo que ora y que tiene fe, sino que miren la acción inmediata del rey y del pueblo. ¿Qué hicieron? Después de que oraron y Dios les habló, ¿qué hicieron? Levantaron alabanzas. Levantaron alabanzas. Escúcheme, la situación no ha cambiado. Ahí están los 3 ejércitos. Ahí están amenazando. No ha cambiado la situación, pero ya Dios les había hablado. ¿Qué tan importante es que usted aprenda a creer lo que Dios le dijo sin importar lo que sus ojos ven? Ahí estaba la amenaza, pero ellos ya no tenían el temor. ¿Por qué? Porque ahora Dios les había hablado. ¿Qué hicieron? Levantaron alabanza y adoración mientras salían al campo de batalla. ¿Y por qué cantaban? Porque era la mejor muestra de la confianza y la seguridad que tenían de Dios. Ellos salieron seguros, confiados de que lo que Dios les dijo, ese era el final de ese episodio. Porque para eso es la palabra. ¿Para qué la palabra? Para creerla. Para eso es la palabra, para creerla. Así de que por eso levantaron canción. La canción para los judíos, ¿qué significa? Confiamos plenamente en ti. Y salieron cantando, salieron alabando a Dios a la zona de batalla. Eso que se llama seguridad. Levánteme la mano las mujeres casadas. ¿Cómo camina usted? ¿Cómo camina usted cuando tiene confianza en su esposo? Deme la palabra. ¿Cómo camina? Con seguridad. Lo que más demanda una mujer de su esposo, ¿qué es? Seguridad. Seguridad. Una mujer que se siente segura no se queja, ni pelea, ni alega. ¿Ahora entendió por qué alega la suya? Una mujer alega, pelea, porque no se siente segura. Y lo que más le produce seguridad a una mujer se llama la confianza. Así de que nosotros
para podernos sentir seguros, tenemos que vivir confiados de ese Dios. Pero si tú no oras y si tú no estudias la palabra, no lo conoces. Y si no lo conoces, no puedes confiar en Él. Y por eso te cuesta creer en los milagros. Un médico me abraza en estos días y me dice: pastor, ¿cuánto hace que no lo veía? Óyeme, ¿cómo va su hijo? Bien. ¿En serio va bien? Ahí está. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo fue de su vida? Lo mejor. Le hice evaluación a mi hijo y me sacó los mejores resultados del 2022. Y no te lo puedo creer. ¿Y por qué no? Porque es imposible. Su hijo no tiene científicamente facultades para ser un triunfador. Y le dije: quizás él no, pero el Dios que lo salvó sí se las dio. Es que la vida no se trata de que yo me pueda demostrar que sí puedo. Al contrario, la vida de un cristiano es para que demuestre que de la mano de Dios, a pesar de todas las cosas, eres triunfador. Porque eso es lo que determina Dios para su pueblo. Triunfo. Triunfo. Si algo es importante para el triunfo sobre toda crisis, es la confianza en Dios. ¿Y por qué adoramos? ¿Por qué cantamos? Porque es la forma de decir cuánto confío en el Señor. Por eso la oración, por eso la fe y por eso la adoración son las dinámicas que nos permiten crecer en esa relación con Dios y me permiten no solo conocerlo, sino saber hasta dónde es capaz de Dios ir por mí. Y escúcheme esto: Dios te ama. Dios te ama y ama tu casa. Y si tú le crees, Él es capaz de ir por ti y por tu casa hasta donde sea para mostrarte que la victoria te pertenece. Entonces, ¿de dónde se alimenta mi confianza? De la alabanza y la adoración al Señor. De ahí se alimenta. Por eso orar, por eso la palabra, por eso la adoración tienen que ser parte de mi vida, porque eso alimenta mi confianza. La alabanza y la adoración es la mejor señal de que mis miedos, que son normales, los debo llevar ante el altar de la presencia de Dios. En el 2023 debemos crecer. Oiga bien, debemos crecer en la adoración y el cántico al Señor. Debemos levantar ese cántico como una señal de confianza. ¿Cómo tienes que aprender a caminar en esta década? Confiados de que no está solo. Confiado de que Dios está contigo. Y confiado de que Dios nos dijo que en esta película el final te pertenece, y lo que te pertenece es la victoria y no la derrota. Eso es lo que tienes que hacer. Debo vivir confiado en las promesas del Señor. Y número 4, para que oremos. Ellos fueron bendecidos primero porque oraron. Sin importar el miedo, oraron. Y la oración bajaron los niveles de temor y de miedo. Escúchame muy bien. El pan y las papas fritas no bajan la ansiedad, la suben. ¿Oyó? Porque es que la gente cuando está ansiosa, ¿qué come? Pan. ¿Qué come? Papas fritas. Y creen que le bajaron la ansiedad. Al contrario, la están alimentando. ¿Qué baja la ansiedad? La oración. ¿Qué baja el estrés? La oración. Si queremos bajar los niveles enfermizos de sentimientos y emociones dañinos,
tenemos que aprender a orar. Y eso me da paz. Desbloquea la mente. Dejo de disparar cortisol. Ahora tengo más oxígeno y mi mente funciona mejor. Número 2. Lo segundo que tengo que hacer es escudriñar las escrituras. Porque en las escrituras está la voz de Dios y en la voz de Dios están sus promesas. Y su promesa es mi guía, es mi brújula, es lo que me permite saber hacia dónde tengo que ir. ¿Eso qué produce? Fe. Aumenta mi fe. Porque a veces Dios me va a decir haz esto y a veces Dios me va a decir quédese quieto. No importa que me mueva, no importa que no haga nada, lo que importa es que obedezca a Dios. Porque a la final Dios es el que sabe cómo me va a bendecir. Por eso mi fe tiene que crecer. Número 3. Cuando recibo la palabra, mi fe crece, entonces empiezo a adorar al Señor. Y la adoración, la alabanza, el cántico, ¿qué es lo que pretenden hacer? Mostrar cuánta confianza tengo en Él. No importa que el panorama no haya cambiado. Ahí está Amón, ahí está Sair, ahí está cada uno de ellos amenazando, pero ya no importa. Ya no importa. Canto porque Dios me habló. Y Dios me dijo que hoy no me voy a morir. Hoy me dijo que no voy ni siquiera a pelear, porque esta batalla Él la peleará por mí. Eso es confianza. Entonces me levanto cada mañana agradecido. Salgo a mi trabajo, oro, hago lo que tengo que hacer con esta confianza. No importa hacia dónde vaya este mundo. Lo que importa es que Dios me dijo que voy con Él hacia la eternidad. Eso es lo que importa. Voy con Él hacia la eternidad. Pero en este cuarto punto, ¿por qué fueron bendecidos? Versículo 24 al 30. Por el glorioso poder del mismo Dios. Escuche esto. Quiero que se detenga en este detalle. Estaban amenazados de muerte y Dios les dice que salgan a la guerra, pero que cuando salgan, mire lo que les dice que hagan. Quédense quietos. En otras palabras, no hagan nada, solo vean mi gloria. Y cuando salieron a ver, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? Que todos habían muerto. Dígame, ¿cuántas espadas tuvieron que levantar? Ni una. Ni una. Entonces, ¿esta batalla de quién era? De Dios. Donde ellos se pongan a meterse en esta guerra, ¿cómo hubieran terminado? Mal. Ahora entiende por qué hay batallas que usted ha perdido. ¿Por qué las ha perdido? Porque se metió a hacer lo que a usted le parece y no lo que Dios le dijo. Hay batallas que Dios le dice peléelas, pero hay otras que Dios dice quédese quieto y déjeme a mí. Esta la peleo yo. Ellos se quedaron quietos y vieron la gloria, bajaron cantando, y cuando bajaron los encontraron a todos muertos. Se habían matado entre ellos. Quiero que diga conmigo, es Dios quien pelea mis batallas. Otra vez. Dígale que está a su lado, es Dios quien pelea nuestras batallas. Deje el orgullo, baje la cabeza y deje a Dios hacer la obra. ¿Sabe por qué los hogares se dañan? Por orgullo, por prepotencia, por rebeldía, porque nadie quiere bajar la cabeza.
Bajen la cabeza y Dios les restaurará su hogar. Bajen la cabeza y Dios les cambiará su vida. Bajen la cabeza y Dios les salvará a sus hijos. Bajen la cabeza y Dios les levantará su empresa. Bajen la cabeza. Las batallas son de Dios. Eso hicieron ellos. Se dedicaron a cantar y a obedecerle a Dios. Todos estaban muertos. Y al contrario, ahora Dios quiere mostrarles algo. Yo no solo peleo sus batallas, sino soy yo el que los bendice a ustedes. Porque luego de que los encontraron muertos, ¿qué encontraron en ese valle? Un botín. ¿Me va a venir usted a decir que su salario es el que lo sostiene? ¿Me va a venir a usted que a usted lo sostiene su trabajo? Este pueblo salió y se encontró con un botín que no se imaginaban. Vestidos, alhajas, oro, plata. Era tan grande el botín que duraron 3 días recogiéndolo. ¿Cuánto le gustaría una guaca de estas? Eso sí es una guaca, hermano. 3 días. No lo podían llevar. El pueblo se dio cuenta que no solamente Dios era el que peleaba sus batallas, sino que descubrieron también y se dieron cuenta que Él era su bendición. Porque toda esa riqueza le quedó en las manos de ellos. Le quedó en las manos de ellos. Y por eso llamaron el lugar Veraca. Hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bautizo a todos con un nuevo nombre. Ahora se llaman Veraca. Escúcheme, el nombre para la iglesia del 2023 al 2033, por encima de un grupo de hombres que creen que son dueños de la tierra y que van a provocar el caos, la iglesia se llama Veraca, y Veraca es lo que vamos a ver en el nombre del Señor. Veraca. Dios es nuestra victoria. Dios es nuestra bendición. Dios es nuestra riqueza. En el primero, la oración me da paz. En el segundo, la palabra aumenta mi fe. En el tercero, la alabanza produce confianza. Pero en este cuarto, si usted se da cuenta, Dios me está diciendo: tú dependes de mí. Eso se llama dependencia total de Dios. Si usted quiere salir adelante con su familia, dependa de Dios. Dependa de Dios. Porque a la final, el que cambió toda esta situación fue Dios, no ellos. Ellos oraron. Ellos recibieron la palabra. Ellos cantaron. Ellos obedecieron. Pero el que les cambió la situación fue Dios. Porque Dios fue el que peleó. Y por si fuera poco, les dejó una riqueza. Solo para decirle lo siguiente: ustedes dependen de mí. Y mientras ustedes se comprometan conmigo, yo me encargaré de ustedes. ¿Quién es Dios? Mi dependencia. Porque Él es mi provisión. Él es mi protección. Él es mi dirección. Él es mi bendición. Usted y yo veremos la desesperación en el mundo.
La gente morirá de hambre en las calles y en las casas, como están muriendo en Nueva York por el frío. Hay cosas que van a empezar a suceder en las calles y en las casas. La humillación del dinero llegó y usted verá a los ricos llorar, porque aunque tienen plata, no habrá nada que comprar. Y veremos la desesperación. Y veremos cómo aumenta la depresión. Pero en su casa habrá provisión. Usted que decide depender de Él, su casa tendrá alimento y abrirá la puerta y extenderá la mano a los que van caminando y diciendo: me muero de hambre. En su casa habrá provisión, en su casa habrá protección, en su casa habrá dirección, en su casa habrá bendición, por cuanto deciden confiar plenamente en Él. Él es mi dependencia. Él es mi dependencia. En un mundo donde todo se irá al vacío, el pueblo de Dios dará testimonio de su gloria. ¿Y cómo nos va a sostener Dios? Eso no importa. Él tiene 1,000,000 de maneras de hacerlo. Y creo que nos quedó claro hoy. Nos quedó claro hoy. No importa de dónde venga, no importa de qué manera, pero a ti no te faltará nada, porque Dios te sostendrá si tú dependes de Él. Aleluya. Dios es nuestra victoria en toda batalla, y las riquezas de este mundo estarán a los pies de los que oran, de los que creen, de los que adoran, de los que confían y dependen de Dios. Él es nuestra victoria segura. ¿Cuánto lo creen? Así que en lo que vamos a crecer en el 2023 para poder ver el glorioso poder de Dios es la dependencia total de Dios. Eso es lo que significa este texto. El significado original en el hebreo de este texto significa dependencia total de Dios. No es ¿con qué? Con ejércitos. No es con fuerza. Es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor.